86 y 86. Volumen 1. Capítulo 1. El campo de batalla con 0 muertos. Parte 3. Desea que me cambie divisiones. En la oficina del director adornada con oro apagado y papel tapiz marrón. El general Carlestal estaba sentado en una silla antigua, y cuando su orden fue transmitida, Lena parpadeó sus ojos plateados confundidos. De hecho, muchos oficiales se intercambiarían debido a la reasignación de escuadrón. Los intensos combates en la primera línea significaban que los escuadrones se desgastarían hasta que no pudieran mantenerse. Por lo tanto, era común que los escuadrones fueran disueltos y reagrupados. Lena nunca tuvo la intención de reformar su escuadra actual, pero muchos fueron completamente arrasados. En verdad, la Legión era poderosa. El Imperio Geade, siendo una potencia militar y tecnológica, prodigó su viciosa filosofía y tecnología avanzada al desarrollo, y a cambio, obtuvo un armamento devastador y drones asombrosamente ágiles. Acumuló toda la inteligencia artificial superior que nadie más en su época tenía, la cual nunca se fatigaría, enfadaría o aterrorizaría, ya que estos eran verdaderos drones no tripulados. No importa cuántas fueran destruidos, las fábricas totalmente automatizadas localizadas profundamente dentro de las tierras de la Legión, seguirían produciendo nuevas máquinas y enviarían nuevos ejércitos masivos como nubes negras giratorias. A diferencia de lo que sabían los ciudadanos, los Juggernauts no eran iguales en sus capacidades y, naturalmente, la cantidad de daño sufrido no sería ciertamente mínimo. De hecho, se produciría un gran número de bajas en cada salida, y solo las reposiciones continuas podrían mantener las líneas del frente. Sin embargo, la escuadra de Lena estuvo a cargo de no sufrir muchas bajas. La cicatrizada cara por Carlestal se relajó. Era alto y corpulento con los hombros anchos, la barba en su mentón emitía una firme y dominante presencia. No te diré que tu escuadrón será reformado. De hecho, el comandante de otro escuadrón se ha retirado, así que es una necesidad urgente seleccionar un comandante que lo sustituya. Entonces ese escuadrón está a cargo de defender una base importante. Parecía que ya no podían esperar a que los superiores decidieran al sustituto. Correcto. El Frente Oriental, las primeras fuerzas defensivas de la primera área de batalla, con nombre clave de Escuadrón Spearhead. Es un conjunto de veteranos elegidos en el Frente Oriental, en otras palabras, los élites. Lena estaba cada vez más perpleja, sus adorables cejas se curvaban en un ceño fruncido. La primera zona de batalla era el área defensiva más propensa a soportar el peso de la invasión de la Legión. Las primeras fuerzas de defensa eran la principal escuadra que operaba en ese campo de batalla, asumiendo responsabilidades completamente diferentes a las de las segundas, terceras y cuartas fuerzas que estaban a cargo de la vigilancia y el apoyo nocturno, y solo salían a la batalla cuando las primeras fuerzas no podían salir. Una nuevo comandante como yo podría no estar a la altura de tal tarea. Carlestal hizo una mueca. ¿Cómo puede decir esas cosas la chica más joven del grupo 91, y la primera que ha sido promovida a comandante? Ser excesivamente humilde te causará disgusto, Lena. Mis disculpas, tío Jerome. Hacia Carlestal, que se refería a Lena por su nombre, esta última bajó humildemente la cabeza. Carlestal era un buen amigo de su difunto padre, y los dos eran los pocos raros sobrevivientes de hace 9 años, cuando el ejército principal de la República fue aniquilado. Cuando ella era joven, a menudo él pasaba a jugar con ella, y después de que su padre muriera, cuidó a Lena el doble, desde financiar el funeral hasta otros asuntos diversos. Para ser honesto, nadie está dispuesto a ser el handler del escuadrón Spearhead. No son élites. No es el mayor de los honores comandarlos como soldado de la República. No todos los handlers cumplirían sus responsabilidades seriamente. Lena había oído rumores de que algunos se quedaban en la sala de control, jugando videojuegos, que algunos no se molestaban en comandar desde la sala de control, y que algunos no proporcionaban datos de inteligencia a sus fuerzas, viendo cómo las unidades de las que estaban encargados morían una por una como una novela de suspenso, compitiendo con sus amigos para ver qué escuadrón era eliminado más rápido. De hecho, los que realmente comandaban seriamente eran una rareza, pero eso era un asunto completamente diferente. El escuadrón contiene élites. Carlestal habló con un tono pesado. La unidad líder de Spearhead, nombre clave personal, Undertaker, tiene mucha historia. Undertaker. Un nombre tan extraño. Aquellos que lo conocen lo llaman el dios de la muerte y se alejan de él por temor,
el rumor es que él hizo enloquecer a su antiguo handler. Lena no pudo evitar exclamar. Típicamente era al revés. ¿Un procesador hizo enloquecer a un handler? ¿Cómo? ¿Alguna historia extraña? No tengo tiempo para contarle tales historias a mi subordinada mientras está de servicio, pero la verdad del asunto es que extrañamente, muchos handlers que tomaron los escuadrones en los que Undertaker estaba habían solicitado un cambio de escuadrón o la jubilación. Hubo incluso uno que inmediatamente pidió un cambio de fuerzas después de la primera operación, y otro que cometió suicidio, aunque la correlación es indeterminada. Suicidio, dice. Palabras verdaderamente increíbles. He oído que los jubilados todavía oyen las voces de los muertos. Ciertamente se parecía a una especie de historia de terror. Carl Stahl notó que Lena estaba en silencio y pensó en algo consolándola. Puedes decirme si no quieres, Lena. Está bien que permanezcas con tu escuadrón actual. Dije que Spearhead contenía a los veteranos. Es entendible que sea imposible sincronizarse con todos ellos cuando salgan, así que la vigilancia mínima lo hará. En cuanto al mando, puedes dejárselo a ellos. Lena apretó los labios. Haré esto. Administraré, mandaré y lideraré al escuadrón Spearhead. Es un deber y un privilegio como ciudadano de la República proteger el país. Ser el líder de la vanguardia sería un gran honor para ella, no algo que pudiera permitir o desear rechazar. Carl Stahl entrecerró los ojos. Solo haz lo mínimo y por favor, abstente de comunicarte con los procesadores a tu cargo. Un comandante tiene la obligación de entender a los subordinados. Comunicarse con ellos es una necesidad, mientras no se me niegue. Por Dios, en verdad tú. Con una suave mueca suspiró. Sacó un paquete de documentos de su escritorio y lo extendió delante de ella. No registre el número de víctimas en el informe. En la actualidad hemos declarado que no hay humanos luchando en primera línea, que cualquier cosa grabada que no supone que exista sea ignorada, su forma de protesta no será escuchada por nadie. Incluso si lo dices, no puedo aceptar esto en silencio, y las leyes de contener a los Colorata ya no tienen bases para ellos. El Imperio Geade, que arrasó el continente a través de su poderoso poderío militar, parecía haber sido aniquilado hace 4 años. Era una rareza captar las señales inalámbricas controladas por el Imperio debido a la interferencia constante de los Eintagsfliege. Hace 4 años, sin embargo, de repente desaparecieron, y nunca más se oyó hablar de ellos. Uno se preguntaría si se debe a la desenfrenada Legión, o por otras razones, pero en cualquier caso, el Imperio debería haber sido arrasado. Los campamentos de concentración de 86 fueron construidos sobre la premisa de que eran los descendientes del Imperio, y la base y la justificación para que perdieran como resultado. Sin embargo, la gente no estaba dispuesta a dejar de seguir con este entretenimiento, llamado discriminación, que habían obtenido. Mientras seguían pisoteando y maltratando, cada vez estaban más engañados con un sentido de superioridad, que eran vencedores. Ellos eligieron el modo simple de obtener deleite, no acabar, sino ocultar el escenario actual de que fueron sellados por el Imperio y sus drones, y el sentimiento inverso. Ignorando que es una falla mayor en eso. Esto ya es imperdonable para empezar. Lena. La serena voz nombró a Lena, y ella calló. Puede que seas demasiado idealista. No solo con los demás, sino contigo misma. Los ideales son demasiado altos e imposibles de alcanzar. Ya veo. Los ojos plateados de Carl Stahl se relajaron, dando un brillo amargo en su mirada nostálgica. Eres en verdad muy parecida a Vaclav. Ahora bien, comandante Vladlena Milais, a partir de hoy, te ordeno que seas la handler de la primera fuerza defensiva en el primer frente de batalla. Espero que trabajes duro. Muchas gracias. ¿Así que aceptaste? ¿Qué te interesó, Lena? Un cambio de escuadrón significaba cambios en muchas otras cosas, y una de ellas era la configuración del Pararaid, donde quiera que el Pararaid se debiera conectar. La jefe del equipo de desarrollo de Pararaid era Arnett, y también se encargaba de los cambios y ajustes de configuración de Lena. Ella, quien había pensado en sus consejos, estaba cambiando su uniforme militar. Colgó cuidadosamente el vestido de tela no tejida en la percha, abrochándose la blusa mientras respondía a Arnett. Arnett estaba en la sala de observación, separada por un panel de vidrio. El destacado palacio de la era imperial era utilizado como edificio de investigación,
y aunque parecía tan real como lo era durante los mediados de la monarquía, las hojas del metal y del cristal vistas por todas partes daban una sensación fría y dura. Una de las paredes de cristal representaba un mural de peces tropicales y arrecifes de coral. Fue simplemente una excusa inventada por ellos. No trabajarán duro y se lo inventaron. Lena onduló sus labios con una sonrisa mientras colocaba la liga en sus medias. Había estado pasando por controles periódicos relacionados con el uso del para-ride. A Arnett realmente era inquietante. Es cierto que alguien realmente cometió suicidio. A Arnett, quien estaba detrás de la pared de cristal y la pantalla holográfica, modificó los valores de los ajustes, y tomó un sorbo de su taza de café, o lo que sea esa cosa espesa similar al lodo, así que ella dijo: lo del fantasma ha de ser algo inventado por algunos de los viejos, pero se dice que ese hombre se voló los sesos con una escopeta. Lena se puso la falda y blusa, enrolló sus mangas y se dio la vuelta. Extendió sus manos hasta su cabello plateado que cubría su hombro, y lo peinó hacia atrás. ¿En serio? Me hicieron investigar si se trataba de un mal funcionamiento en el para-ride. Dejando de lado si era un comandante, no es bueno que se divulguen noticias de suicidio. ¿Y entonces? A Arnett simplemente se encogió de hombros, como una cuestión de hecho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Él está muerto. ¿Dónde más se supone que investigue? El dispositivo RAID está normal, se realizaron las comprobaciones. Si fuera posible, tal vez traería a Undertaker, pensé. Así que les pedí que trajeran al procesador, pero los idiotas de la sucursal logística solo dijeron: en este vuelo no hay espacio para cerdos. Cruzó los brazos con rabia, apoyándose en la pared con algo de pereza, resoplando. Era tan linda y elegante, pero su conducta carecía de encanto femenino. Si lo hubieran traído, yo lo habría investigado a fondo, incluso su cabeza. Por el amor de Dios. Lena frunció el ceño ante sus términos no moderados. Sabía que Arnett no tenía la intención de decirlo, pero lo encontraba insoportable. Entonces, ¿qué pasa con el procesador? No lo dije yo, sino esos tipos de la policía militar. Leí el informe de ellos, y fue básicamente nada. Él solo dijo que no tenía ni idea, y se acabó. ¿Quién sabe qué pasó? A Arnett curvó los labios en una sarcástica burla. Le dijeron que el handler había muerto, y entonces él respondió: solo es eso. El tono era básicamente: ¿y qué? Bueno, como sea, es solo un 86. Aunque su superior murió, no hay otra reacción que uno se pudiera esperar. Lena se quedó en silencio, y el desprecio desapareció de la cara de Arnett. Oye, Lena, debes unirte al equipo de investigación después de todo esto. Lena parpadeó confundida y vio a Arnett levantando las cejas como un gato. Sus ojos plateados mostraban una inesperada sinceridad. El ejército en este momento es solo un centro de detención para desempleados. Nuestro equipo de investigación aún está bien, pero las otras fuerzas son solo un puñado de idiotas de las áreas altas que ni siquiera pueden trabajar para salvar sus propias vidas. En este punto, las zonas legislativas de la República consistían desde el Área 1 en el centro, enumerándose a partir de un número cuadrado centrado. Cuanto mayor sea el número, peor son las condiciones de vida, seguridad, niveles de educación, y mayor la tasa de desempleo. 2 años después, cuando la Legión se acabe, ¿qué piensas hacer? La etiqueta del soldado retirada en tu hombro no va a ayudarte a encontrar otro trabajo. Lena solo pudo hacer una mueca. Todos los drones de la Legión dejarían de operar dentro de 2 años. Ese era un hecho descubierto al capturar algunos de ellos. Sus unidades de procesamiento central contenían una vida útil fija que no podía modificarse. Cada nueva edición del sistema solo podía durar 50.000 horas como máximo, o aproximadamente 6 años. Esto probablemente era un fallo de seguridad en caso de que los drones se enloquecieran. Desde que se confirmó que el Imperio había sido aniquilado hace 4 años, la unidad central de procesamiento de los drones de la Legión debería dejar de funcionar completamente dentro de 2 años. De hecho, basándose en las observaciones de las líneas del frente, los números de la Legión habían estado decreciendo, posiblemente debido a que las máquinas estaban desgastadas, incapaces de ser mejoradas. Gracias. Pero todavía estamos en época de guerra. Así no tendrás que salir y hacer eso. A Arnett no retrocedió.
Una vez que los datos fueron configurados, apagó la pantalla con un movimiento de su mano, y se inclinó hacia adelante. Y entonces ella con rabia habló. ¿Real o no vas a comandar a procesadores problemáticos? Quién sabe cómo acabará eso, y los pararaids podrían no ser del todo seguros. Lena no pudo evitar abrir los ojos. ¿No está probado completamente que los pararaids son seguros? A Arnett parecía habérselo dicho accidentalmente. Daba una mirada de una niña que fue atrapado, y silenció su voz. Lena, ¿no conoces este país? No puedes tomar lo que dicen en sentido literal. La República, tan orgullosa de su genética superior, no permitiría ningún defecto en su tecnología. Incluso si lo hubiese, no lo admitirían. Esto se aplicaba no solo a los pararaids, sino también a los Juggernauts. De hecho, podría decir que es como una superpotencia, o algo así. Teníamos a esas que investigando y nos dimos cuenta de que agitar esta parte del cerebro causaría un efecto pararaid, que es lo mismo que esta cosa. Señaló el dispositivo RAID en su mano. El aro plateado de aspecto elegante tenía incrustado cristales azules en él. Varios cables eran conectados desde los cristales hacia la terminal, a medida que los datos eran sobrescritos en el primero. Estos superhumanos eran hermanos, sincronizados entre sí, así que simplemente escribimos un código genético modificado de padre a hijo en el dispositivo RAID de un handler y las unidades procesadoras. En cuanto al por qué eso pudo hacer que se sincronizaran, todavía no estamos seguros. Pero, esta era la investigación de tu padre, ¿verdad? Una investigación en conjunto. La base de la investigación, o la hipótesis, provenía de ese colaborador. Papá solo preparó el espacio de investigación y los sujetos de prueba replicaron el fenómeno. Entonces puedes hacer que el colaborador vuelva a trabajar, ¿verdad? En ese momento los ojos de Arnett se volvieron fríos y sombríos. Imposible, él es un 86. Los 86 no considerados como humanos de ninguna manera, sus nombres no fueron registrados, simplemente se les asignó un número cuando fueron distribuidos en los campos de concentración. En cuanto a quiénes estaban, nadie lo sabía. Los dispositivos RAID tienen características de seguridad para evitar que esto suceda, pero cuando los pararaids son activados por múltiples personas, el cerebro se sobrecargará, y a máxima sincronización, dará lugar a una interrupción mental. Además, existe el problema de que demasiada actividad que lleva a que uno se pierda. ¿Sabes sobre el accidente de mi padre, o no? El padre de Arnett, el profesor Joseph von Penrose, por desgracia enloqueció en un experimento poco después de haber publicado su tesis sobre los pararaids y completara el dispositivo RAID, muriendo como resultado. Se dijo que la activación del dispositivo RAID se ajustó accidentalmente al valor teórico máximo. Algunos dedujeron que podría haberse metido en un lugar determinado, más allá del acúmulo del subconsciente de uno, y acabó en el acúmulo del subconsciente del propio mundo, viendo a la humanidad como un todo en vez de individuos. Si se utiliza durante mucho tiempo, quién sabe el efecto que tendrá. Que 1 o 2 86 mueran no importa, pero ¿qué pasará si algo malo te sucede? Lena instintivamente dio una mirada de disgusto. Sabía que Arnett estaba simplemente preocupado por ella, pero no pudo evitarlo. No hagas eso, eso es inmoral de tu parte. A Arnett finalmente agitó la mano con impaciencia. Bien, bien. Eres algo curiosa. Un silencio incómodo pronto llenó ambos lados de la pared de cristal. De repente Arnett sonrió como para acabar con el silencio. Hablando de curiosidad, Lena, ¿quieres una rebanada de chifón? Es algo nuevo que hice con huevos. Las invisibles orejas de gato de Lena parecían haberse animado, y a Arnett dio una pequeña risa. Como una chica, Lena tenía un deseo incondicional por los dulces. Este chifón tenía un montón de claras de huevo, un artículo lujoso entre los lujos de la República carente de tierra para criar aves de corral. Tal gozo era algo que solo las princesas von Penrose, quienes eran de la ex nobleza, tenían en una mansión gigantesca, y podían poseer criaderos de pollos. Sin embargo, esto no es ese tipo de cosa con sabor a queso, incluso sin queso en el interior, que emite humo negro, esto, bueno, que se parece una rana, o algo así. Solo para recalcarlo, esa fue la reseña de quien se comió el profiterol que hizo Arnett. La última línea, para ser exactos, debía de ser como una grumosa rana estrangulada. La apariencia e incluso el color era el mismo que el de una rana. Relájate.
Este es el normal.